Hoy, en 678, nos visita el jefe de gabinete Jorge Capitanich. El histórico acuerdo con el Club de París. Yo veo todavía muy verde un acuerdo con el Club de París. Semanario Perfil del 31 de agosto de 2013, entrevista a Roberto Labaña. No es gratis haber prometido formalmente por la propia presidenta de la Nación que se iba a arreglar con los acreedores oficiales del Club de París y después no hacer nada. Efectivamente, el cierre final con Club de París, CIAD, YPF va a quedar para otro gobierno. Diario La Tercera de Chile. Argentina logra histórico acuerdo con el Club de París para pagar 9.700 millones de dólares. Creo que es una situación que va a comprometer seriamente al próximo gobierno. El gran peso de este pago cae en el próximo gobierno. Escuchaba hoy a la mañana la radio y decían que se le deja deuda a los gobiernos que vienen o cosas por el estilo. Me parece que es un poco confuso, malintencionado y que realmente no sirve para dar esta discusión. La podemos dar en torno a este acuerdo, si fue el más provechoso, el menos provechoso, oportuno, inoportuno. Ahora, lo que no se pueden decir son absolutas pavadas. Ayer, la Nata pidió acciones violentas contra los jueces si no hacían lo que él quería. Hoy hay tres tipos, Fara, Freire y Ballesteros, que van a firmar para que Vudú sea presidente de las Naciones Unidas. Bueno, listo, ok. ¿Cómo hago para parar esa firma? No tengo manera. Ahora, vos fíjate lo que pasaría si Freire se toma licencia, se va de vacaciones, ¿no? Entonces, en el aeropuerto la gente lo putea. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freire a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo puteen en la verdulería, que lo puteen en un hotel de alojamiento, que lo puteen en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballesteros, acuérdense chicos en el colegio, Freire, Ballesteros y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso, a ellos les parece terrible eso, pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Y hoy... El juez entendió el mensaje rápidamente y hoy, esta mañana, lo citó a indagatoria. El juez entendió el mensaje rápidamente y hoy, esta mañana, lo citó a indagatoria. Hoy empezaron a corregir algunas de las cosas que están haciendo mal y tarde. Hoy empezaron a corregir algunas de las cosas que están haciendo mal y tarde. Qué tiempista el juez, ¿no? Y el juez tiempista en varios sentidos. A vos te llama la atención que justo el día de lo del Club de París saca esto. Y tuvimos declaraciones del arco político. ¿Y qué más, Adrián? Palabra del hijo. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Un juez que entiende la política. Yo te voy a contar la historia de este juez. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Otro día de noticias copadas. 1. La red de falsos tuiteros de Clarín sigue dando que hablar. Tweet del falso Héctor Mañeto. Aquí están, estos son los trolls del CEO para la liberación. Aclaremos que los trolls son los falsos tuiteros creados por Clarín para repetir su mensaje. Mónica tuitea. Muchos hablan del coraje de Nelson Castro y tienen razón, pero olvidan que detrás de todo esto está el auténtico valiente, Mañeto, un héroe. Kevin Stewart tuitea lo mismo. Muchos hablan del coraje de Nelson Castro y tienen razón. Acá Miguel también. Lautaro Lais pone lo mismo. Alejandra Pichetto casualmente pone lo mismo. Antonio pone lo mismo. Y así hasta el infinito. Nico Cap tuitea. La Nata, un ídolo. Noé tuitea La Nata, un ídolo. Chef Marcos Andrade también tuitea La Nata, un ídolo. Giorgi, La Nata, un ídolo. Maru, La Nata, un ídolo. Clara Bravo, La Nata, un ídolo. Aldana, Marcos, Mauri, Pedro Andrade y un montón más. 2. La Patagonia libre de aftosa.
Algo muy importante también para destacar, se está llevando a cabo la nueva Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal, y en ese marco se reconoce a la Argentina en la zona de la Patagonia Norte como zona libre de aftosa sin vacunación. Es decir, que ahora toda la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación, es un reconocimiento muy importante. 3. Lo que nadie pregunta. ¿Qué le parece este aumento del 40% de la asignación universal por hijo? ¿Sigue pensando que se va por la canaleta de la droga y el juego, como dijo aquella vez, el dinero de la asignación? Senador Sanz, ¿está de acuerdo con este aumento del 40%? ¿Alguna reflexión al respecto? El tiempo no para en 678. El programa que no compra las acciones de esta farsa. Bueno, Gustavo Cordera se está presentando 6, 7 y 8 de junio en la trastienda. Hombre, yo no sé por qué te quiero, yo te tengo amor sincero, diz a muchacha do Prata. Pero no Brasil é diferente, yo te quiero simplesmente, teu amor me desacata. Argentino canta tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa, sambinha cheio de bossa. Sou do Rio de Janeiro. Bienvenidos aquí a 678 y tenemos realmente un grupo, unas compañeras. Un ramillete. De compañeras que yo me siento todas señoritas, señoras. Me siento un Fernando Bravo haciendo 20 mujeres. 20 mujeres, 20 mujeres. Y después voy a hacer algunas cosas y voy a querer preguntar también en algún momento. Gracias, chicas, por estar aquí. Hoy nos visita Jorge Capitanich, que es el jefe del Gabinete de Ministros. Ha sido senador nacional por su provincia, la provincia del Chaco, gobernador de la provincia del Chaco, que recién me explicaba que sigue siendo gobernador, lo que pasa es que como está siendo de ministro, el uso de ha licencia. dejado allá, pero cuando le parezca se puede volver. O sea, podría estar un día siendo de gobernador y un día de ministro. Sería complicadísimo, pero bueno. Capitanich es contador público, pero tiene un montón de posgrados, uno en Ciencias de la Administración, una maestría en Economía y Ciencias Políticas, otra maestría en Administración y Políticas Públicas, y bueno, digamos que la formación es económica y política. Así es. Así es. O sea que entiende de números, después les vamos a preguntar cosas. Bueno. Vamos al primero de nuestros informes porque acordamos con el Club de París y nos invitan de los BRICS, todo a nosotros, yo también. A ver. Histórico. El acuerdo con el Club de París y la invitación a la cumbre de los BRICS. Yo veo todavía muy verde un acuerdo con el Club de París. Semanario Perfil del 31 de agosto de 2013, entrevista a Roberto Labaña. Labaña. El gobierno carece de toda credibilidad en el exterior porque no se cumple con lo que se promete. No es gratis haber prometido formalmente por la propia presidenta de la Nación que se iba a arreglar con los acreedores oficiales del Club de París y después no hacer nada. Efectivamente, el cierre final con Club de París, CIAD, YPF va a quedar para otro gobierno. La Nación, 24 de enero 2014 por José Luis Espert. Un anuncio vacío. Hoy, este anuncio se parece al humo de la negociación con el Club de París, que el club niega que haya comenzado y el gobierno dice que sí comenzó. Ayer pasó lo del Club de París, que fue otro bochorno. No logra ir al hueso para tratar de arreglar mínimamente las cosas. Ya nadie confía en la gestión económica. Sí, bueno, le dijeron volver cuando crezcas. Claro, más o menos así. No, nene, no es así, no es así. No, te entendiste mal. Volvé cuando seas grande. En el diario La Nación del 24 de mayo por Martín Canenguiser. Club de París. Dudan de los beneficios del acuerdo. El arreglo con el Club de París no será sencillo de concretar ni provocará un aluvión de inversiones. La conclusión general es que difícilmente el ministro pueda lograr un acuerdo en un par de días. Y un par de días después... En el diario BBC de Inglaterra. Argentina se quita obstáculos que dejó el default del 2001. Diario La Tercera de Chile.
Argentina logra histórico acuerdo con el Club de París para pagar 9.700 millones de dólares. Analistas consideraron los términos del convenio como favorables para Argentina. Aldo Piñanelli, él es economista, expresidente del Banco Central. ¿Qué pudo enterarse del acuerdo con el Club de París y qué le parece? Sí, un paso adelante, muy importante para la Argentina. Era un tema que había que resolver y bueno, parece que se está por resolver. Mejor no tener encima el Fondo Monetario. Siempre en términos políticos es mejor no tenerlo al fondo. ¿Qué le parece la invitación que recibió la presidenta Cristina Fernández para participar de la reunión del BRICS en Fortaleza? Sí. Bueno, importante, porque eso demuestra qué es lo que piensa el mundo de la Argentina del futuro. Los principales analistas económicos internacionales que analizaron que Argentina, Polonia, México, entre otros, son los futuros BRICS. Por eso Argentina está llamada a ser en el futuro un país de importante desarrollo y crecimiento. Es importante que también nos convoquen a la reunión del BRICS. Piñanelli, ¿es usted, es Aldo Piñanelli con que estamos en línea? Sí. ¿Qué pasa? Que otras veces hemos hablado y lo escuchábamos muy crítico. Para mí han inventado un viaje diciendo que Kicillof viajaba para arreglar lo del Club de París y le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasa? Que otras veces hemos hablado y lo escuchábamos muy crítico. Hoy lo escuchamos con un optimismo. Tweets de Ernesto Sanz, senador nacional UCR. El acuerdo con el Club de París es una buena noticia, un gesto en el camino correcto para que Argentina retome la normalidad. Queremos que nos expliques un poco qué significa esto de los 9.700 millones que estamos pagando. ¿Es una buena noticia para nuestro país? Sí, es una buena noticia. Es una buena noticia. Además, por lo que trascendió del acuerdo, a mí el tono del acuerdo también me gusta. Como siempre, se escucharon algunas quejas por parte de quienes defienden intereses ajenos al del país. ¿Cuál es el planteo? Que por un prejuicio ideológico estamos pagando más. Exacto. Que podríamos usar una cosa mucho más concreta. Cristina ayer lo dijo como si fuera un logro, claro, ¿no? Que en 678 también lo mostraban como un logro, claro, ¿no? En 678 también lo mostraban como un logro. Se decía, no, qué rápido creció el nene, mira ahora como el triunfo. En realidad no es que el nene creció, el nene se bajó los pantalones. En realidad no es que el nene creció, el nene se bajó los pantalones. Kicillof ante los embajadores no se muestra tanto como niño, ni como revolucionario, ni como rebelde. Se muestra bastante pragmático porque le encanta el poder. Y como le encanta el poder, va sin corbata a las reuniones, pero se arrodilla cuando hace falta. ¿De qué estamos contentos? Y es lo que yo me estoy preguntando. ¿Vos tuviste la intención de alguna manera de traslucir, mejor no la paguemos, o de petardear? Yo no, yo creo que la deuda hay que pagarla. ¿De qué estamos contentos? Y es lo que yo me estoy preguntando. Es una buena síntesis el título de la nota de Marcelo Bonelli de hoy en Clarín. Aceptó todo. Aceptó todo, hizo un gran arreglo. Claro, está bien. Entonces realmente no entiendo qué se está festejando, que debemos más. Y lo que me llama la atención, la oposición que esté festejando, cuando el grueso de la deuda... La van a tener que pagar ellos, claro. La van a tener que pagar el próximo gobierno porque casi la totalidad recae sobre la... 1.000 y pico paga ¿no? Se pagó tirando la pelota hacia adelante y el gobierno que viene que se arregle. Creo que es una situación que va a comprometer seriamente al próximo gobierno. El gran peso de este pago cae en el próximo gobierno. Decían que se le deja deuda a los gobiernos que vienen o cosas por el estilo. Me parece que es un poco confuso, malintencionado y que realmente no sirve para dar esta discusión. La podemos dar en torno a este acuerdo, si fue el más provechoso, el menos provechoso, oportuno, inoportuno. Ahora, lo que no se pueden decir son absolutas pavadas, ¿no? Porque me parece que ahí el debate se vuelve muy difícil. Por un lado, Clarín dice que les pagamos lo que ellos querían, y por el otro, dicen que los agotamos y los convencimos de pagar lo que nosotros queríamos. En la tapa del diario Clarín de hoy, acuerdo fácil. Kicillof aceptó todas las condiciones. Ya en el interior del diario Clarín, la siguiente noticia. Fue una larga noche en vela en la que los argentinos agotaron a los europeos. Una larga noche en vela fue la estrategia utilizada por estos funcionarios jóvenes del Ministerio de Economía argentino, encabezados por un ministro de 42 años que agotó a los delegados de los países acreedores con un inesperado cambio de hábito de vida. Los británicos, japoneses, americanos, holandeses, que tienen la regimentaria costumbre de comer a las 18 y dormir temprano, se enfrentaron a una maratón de 21 horas que los dejó insomnes, cansados y sin energía.
Kicillof y su equipo de Fútbol 5 se habían ido a la cama a las 3 del día anterior, tras 18 horas de vuelo, para dar los últimos toques. Acuerdo fácil. Kicillof aceptó todas las condiciones. Como a Bonelli se le cayó su argumento falaz de que Argentina iba a acordar con el Club de París de la mano del fondo, ahora justifica su metida de pata de las siguientes alocadas maneras. La tarea no es fácil porque una de las cosas que no quiere hacer el gobierno y sí le pide el Club de París es que tiene que recurrir al Fondo Monetario para que audite este acuerdo. Otra de las dudas que no está aclarado es si va a auditar este acuerdo el Fondo Monetario o no. En el comunicado no se dice nada. Ajá. No se dice si va a participar o no. ¿Suele participar? Suele participar. No participe del acuerdo el Fondo Monetario Internacional. Es obvio que esto no se hace porque de alguna manera el gobierno está aplicando la política del Fondo Monetario, entonces no es prácticamente necesario. El Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a lo que dice el gobierno, hay que ver qué pasa de aquí en adelante, de acuerdo a lo que dice el gobierno, el Fondo Monetario no va a auditar este plan de pago. ¿Por qué no lo auditoría? No lo va a auditar porque básicamente el Club de París considera que esto es casi como un pago al contado. Es obvio que esto no se hace porque de alguna manera el gobierno está aplicando la política del Fondo Monetario. No lo va a auditar porque básicamente el Club de París considera que esto es casi como un pago al contado. Nosotros fuimos a financiar en otras condiciones y fuimos sin el Fondo Monetario porque hoy el país no está en una condición en la que le tengan que imponer una política económica desde afuera. Todos los acuerdos que ha hecho históricamente el Club de París han sido con supervisión del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esto ocurría así? Porque un país tenía alguna dificultad para pagar su deuda, parte de esa deuda con el Club de París, pero también otras deudas. Entonces recurría al fondo, le prestaba plata, pero cuando le prestaba plata, también le decía, bueno, yo te presto esta plata si vos te comprometés a reducir el gasto, a cambiar tu esquema jubilatorio, a privatizar tales empresas públicas. Es decir, venía un programa del Fondo Monetario Internacional, un paquete del Fondo Monetario Internacional que el gobierno debía acordar para que el fondo le hiciera el préstamo. Esto es lo que nosotros llamamos condicionalidades y llamamos pérdida de soberanía y de independencia económica. Porque entonces la política pública no la dicta el país, sino que la dicta un organismo multilateral de crédito como condición para acceder a un crédito para poder pagar sus deudas. Llama la atención, bueno, en realidad no, que quien dice liderar un partido socialista se sienta triste porque el FMI no intervino en la negociación con el Club de París. ¿Cómo vio el acuerdo con el Club de París que llegó al país, doctor? Nos parece saludable, un poco tarde para nuestro modo de ver. Todo tiene que ver también si hubiésemos ido o no acompañados del Fondo Monetario Internacional. Se supone que hay mayores ventajas para poder financiar una deuda. Acompañados del Fondo Monetario Internacional. Se supone que hay mayores ventajas para poder financiar una deuda. El otro acontecimiento histórico que apareció esta semana fue la invitación para que Argentina se sume a la próxima cumbre de potencias emergentes BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Importante para nuestro país porque Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS que se reúnen en junio en Brasil. Estamos hablando de este grupo económico que reúne a las potencias emergentes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. País invitado entonces será la República Argentina. Argentina, aislada del mundo. Este gobierno no va a dejar un país aislado con respecto al mundo. Es cierto que nos hemos aislado del mundo. Sin duda estamos hablando de países emergentes muy importantes que ya son un polo de poder político y económico fundamental a nivel internacional. A la nata antes el tema BRICS lo deslumbraba. Los 4 países BRIC ocupan el 25% del planeta y suman más del 40% de la población mundial. Para el año 2050 habrán crecido un 500%. El listado de las potencias mundiales va a cambiar definitivamente. Brasil, Rusia, India y China, que hoy representan menos del 15% del G6, en menos de 40 años serán las 4 mayores potencias
y dominarán el mundo. Son los países que en el año 2040, 2050 dicen que van a manejar el mundo. ¿Algún día llegará a ser BRICS? Lo veo difícil, ¿no? Mirá, ¿sabes? Ahora embroncado por la invitación a la Argentina, dijo lo siguiente. Tanto Brasil, Rusia, India, Chile y Sudáfrica son países que están creciendo de manera sostenida desde hace años. Argentina, a menos que yo esté leyendo mal lo diario, está yendo para atrás, no para adelante. Argentina, a menos que yo esté leyendo mal lo diario, está yendo para atrás, no para adelante. O sea, ¿por qué entraría al BRIC? Porque conviene tener a la Argentina de este lado del mundo, porque aunque Sudamérica y el Cono Sur, Argentina es una segunda economía. Dicen que Colombia nos pasó y demás, pero Argentina es un país que no puede dejarse afuera. Perdió la posibilidad de ser Australia hace muchos años, perdió la posibilidad de ser una potencia en ese plano. Argentina perdió relevancia internacional. Entonces su voz no cuenta, pero no es un país que se deje de lado, Argentina perdió relevancia internacional. Entonces su voz no cuenta. Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS. Bien, yo no sé si es más difícil decir el apellido de Natalia o entender lo que dice. Porque es irrelevante pero importante. Claro. Bueno, otro día nos lo explicará. Yo no sé, ministro, si confrontarlo con las frutadas que se acaban de escuchar o ir directamente a qué perspectiva, si nos abren con este acuerdo con el Club de París. Realmente acá me pone en crisis con este programa porque no sé si es un programa de humor o un programa periodístico. Y yo tampoco. Porque la verdad es que pasando los relatos de estos voceros que tiene el establishment en Argentina y el poder económico y los que pretenden generar desde la oposición una alternativa política en la Argentina, nos tiene que poner verdaderamente ante esta afrenta y posibilidad de considerar esto desde la perspectiva del humor, digamos. Pero a mí me parece que es interesante plantear esta frase Argentina aislada del mundo. La presidenta tiene previsto un próximo viaje a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en virtud del grupo de G77 más China. La presidenta estará, obviamente, como invitada especial por parte de la Federación Rusa el próximo 15 de julio en Fortaleza, República Federativa de Brasil, para participar en la cumbre de los BRICS. La presidenta de la Nación tiene prevista una agenda, como siempre lo hace en la Asamblea de Naciones Unidas, todos los años en Nueva York, para manifestar la posición argentina, pero a su vez también en el mes de noviembre con la reunión de G20 en Australia. Y a su vez también hemos tenido en el transcurso de este año la perspectiva de la aprobación por parte de la República Hermana de Paraguay de la sanción de parte del Congreso del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Claro. Y se está trabajando con el resto de los países para la incorporación de Bolivia, para el ensanchamiento del acuerdo de Mercosur y obviamente el fortalecimiento de UNASUR. Entonces, cuando uno observa esto, dice qué aislado del mundo que está Argentina. Y me parece que estas afirmaciones grotescas por parte de muchas usinas opositoras de Argentina debe tomar en cuenta lo que significa esto. En primer lugar, estamos hablando de los países que forman parte del BRICS. Estamos hablando de una alianza estratégica potencial con Rusia, que es el país más extenso del planeta, con Brasil, que es nuestro socio comercial estratégico más importante, con la República Popular China, que es el país más poblado del planeta, pero a su vez también con la configuración siguiente. Entre Estados Unidos y Unión Europea prácticamente constituyen el 50% del Producto Interno Bruto Mundial, pero BRICS integran aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto Mundial, el 43% de la población, 2.000 millones de toneladas de producción agrícola, 3 billones de dólares de reservas de carácter internacional, un incremento extraordinario desde el año 2001 hasta la fecha de 21.000 millones de dólares a 280.000 millones de dólares de intercambio y 500.000 millones de dólares en proyección. O sea, estamos hablando de una perspectiva extraordinaria también de lo que significa en términos de reserva estratégica de agua dulce en el planeta, de reserva estratégica desde el punto de vista de minerales, que son estratégicos para el desenvolvimiento de la humanidad. Ahora, ministro, disculpe que lo interrumpo, para ir a casos, ejemplos concretos. Si mañana entramos en los BRICS y es BRICSA, ¿en qué nos podría empezar a pasar? ¿Qué podríamos empezar a hacer que hoy no hacemos?
No, primero y principal, se expande fuertemente la capacidad de intercambio comercial entre los países. Para nosotros, China es un importante nivel de mercado, ha crecido fuertemente la agenda bilateral de comercio, lo mismo que Rusia. También nosotros estamos recibiendo en perspectiva muchas inversiones directas potenciales de ambos países y también estrategias de financiamiento. Una represa importante en el sur tiene el proceso de discusión y aprobación por parte de la República Popular China. Todo el desarrollo del transporte Belgrano-Cargas, que es el sistema de transporte ferroviario de cargas, tiene la impronta del financiamiento de la República Popular China. Se ha licitado la obra de Chihuidos con más de 600 megavatios de provisión, una obra de casi 15.000 millones de pesos. Participaron 3 oferentes, uno de los cuales tiene un joint venture con fondos rusos. O sea, y esto, digamos, una vez que si uno está, todavía no estamos dentro y ya empiezan a ocurrir estas cosas. Hemos sido invitados por Rusia, no es una cuestión menor, en una cumbre de Timmermans-Lavrov, ambos cancilleres. Yo creo que se permite visualizar una agenda muy constructiva. O sea, acá lo que se observa hacia el futuro es, primero, que todos estos países tienen un crecimiento extraordinario en términos acumulativos por año. Segundo, la importancia de China, Rusia, India, Brasil, Argentina, Sudáfrica, en términos de conjugación de tasas de crecimiento y de roles estratégicos en continentes, África, América del Sur, Asia. Creo que se dan las condiciones para una perspectiva muy importante de inversión, de mayores exportaciones para Argentina, de mayor recepción de inversión directa, de mayor estrategia de financiamiento para obras de infraestructura que darán sentido y productividad al crecimiento de la economía. Entonces, creo que verdaderamente es una noticia espectacular. Lo mismo creo que lo que ustedes observaron respecto a lo que significa el acuerdo con el Club de París. Nos parece muy importante. Primero, la no participación del Fondo Monetario Internacional. Segundo, autonomía decisoria. Tercero, establecer la capacidad de pago con un mecanismo que incentiva la inversión, que baja sustancialmente la tasa de interés. Porque acá lo que no se dijo es 9.700 millones de dólares, pero también que esto desde el año 2001 estaba en default. Por lo tanto, se acumulaban intereses anuales al 7% anual acumulativo. Ahora bajó drásticamente al 3%. Claro. A su vez también, lo que es importante es que los pagos que se realizan en julio, 650 millones de dólares y 500 millones de dólares en el mes de mayo del 2014, también marca una perspectiva muy concreta para el país. ¿Cuáles son estas perspectivas? Primero, habilita, yo la verdad que omití traer una nota de una empresa muy importante de Japón, que es Mitsubishi, planteando su agrado con el acuerdo alcanzado por Argentina y su perspectiva para invertir en Argentina en proyectos estratégicos de desarrollo. Por ejemplo... A ver, pero ¿por qué Mitsubishi no estaba esperando este acuerdo para invertir? ¿Qué le implicaba a esta empresa? Claramente, el no acuerdo con el la decisión estratégica de muchos países y de sus respectivas empresas estaban ponderando la posibilidad de invertir en Argentina en tanto y en cuanto sus respectivos gobiernos hayan logrado un acuerdo con el Club de París. Había porque Japón es acreedor, claro. Exactamente. Claro, Japón es acreedor. Son 19 países, 15 de los cuales estaban Japón en proceso de negociación, y Japón era uno de los principales acreedores. Y ahora podría tomar créditos japoneses para invertir aquí. Y aparte es muy interesante porque hay una empresa japonesa, no voy a dar todos los nombres, pero muy interesada en el caso del desarrollo de la producción de potasio en Argentina. Este acuerdo con la posibilidad de desarrollar el proyecto Aconcagua del corredor bioceánico central de Argentina también configura una integración Atlántico-Pacífico con la perspectiva de potenciar el desarrollo de la producción de bienes y servicios y exportaciones y empleo. Acá estamos hablando de influjo de capitales, acá estamos hablando de perspectiva de incremento de producción local, exportaciones y empleo. Y cuando siempre se habla de inversión, producción, exportaciones potenciales, se habla de algo que nos interesa mucho, que es el empleo para más argentinos, empleos para gente de carne y hueso en distintos lugares de nuestro país. Por eso es muy importante estas estrategias de negociación que ha llevado Argentina de un modo autónomo, con el liderazgo extraordinario
e inclaudicable de la presidenta respecto a lo que significa una lectura muy clara de los momentos y la oportunidad y la conveniencia de establecer cada negociación paso a paso. Ahora, ministro, dos preguntas. Una con referencia a una de las críticas que se hace en el sentido de que el peso del pago de este acuerdo va a caer sobre los próximos gobiernos. Yo quería saber, de la actual deuda que se tiene con el Club de París, ¿de qué gobiernos provienen? Bueno, principalmente de los gobiernos preexistentes. Usted sabe que en el caso del Club de París suena a un invento argentino, porque Juan Domingo Perón, en el año 1955, cuando fue derrocado por la dictadura militar, no tenía ni deuda externa ni tampoco adhesión al Fondo Monetario Internacional. Pero después la dictadura militar precisamente promueve la adhesión al Fondo Monetario Internacional y a su vez también promueve un financiamiento con el Club de París por 700 millones de dólares en una estrategia de liberalización del comercio exterior. Después se aceptan condicionalidades y hay renegociaciones, 62, 65, puedo citar varios hitos, y sobre todo en la dictadura militar hubieron precisamente mecanismos de toma de deuda que fue consolidado en el año 1985. En 1985, el gobierno de Alfonsín, el Congreso de la Nación, se hace un acuerdo y se envía en la ley de presupuesto la consolidación de esta deuda, debidamente cuantificada. En el año 1992, o sea, hace 22 años, fue el último acuerdo con el Club de París y un cumplimiento regular de pago hasta el año 2001 en virtud de la declaración del default, de la deuda. Y a partir de ahí, la deuda siguió devengando y capitalizando intereses y este es el último acuerdo. Como decía el ministro Axel Kicillof, siempre se subordinaba los acuerdos del Club de París con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la primera vez que no se hace. En segundo lugar, esta estrategia tiene que ver con la capacidad de pago del país. Y la capacidad de pago del país no solamente tiene que ver con la disponibilidad de los recursos 2014-2015, sino que se establece un mecanismo de la capacidad de pago conforme al flujo de servicios de capital e intereses que tiene el país en los próximos años. Como ustedes saben, lo que ha habido aquí es un desendeudamiento de carácter estructural. La deuda en dólares, o sea, en moneda extranjera principalmente, alcanza entre el 10 al 12% del Producto Interno Bruto. O sea, es deuda en moneda extranjera en manos privadas. Esto es un posicionamiento muy diferente del país, que como ustedes saben, cuando se produjo la reestructuración de la deuda pública por Néstor Kirchner, cuando asume el 25 de mayo del 2003, en realidad se hace el canje de deuda y hay una adhesión de casi el 93% de deuda en forma voluntaria. Solamente el 1% de los fondos buitres, que no son acreedores originales, promueven una acción judicial en Estados Unidos. Y esto se hizo precisamente con un ahorro de entre 76 y 81 mil millones de dólares para el país. Esto es algo extraordinario porque ese ahorro es ahorro que se traduce en más centros de salud, en más hospitales, en más escuelas, en asignación universal por hijo, en 6 millones de puestos de trabajo, en 15 millones de argentinos incluidos socialmente a través del sistema de seguridad social. Entonces, creo que es muy importante remarcar que, por un lado, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hicieron cargo de deudas que no habían contraído. Segundo, regularizaron la deuda, lograron una fuerte tasa de ahorro o de descuento y generaron pagos conforme a la capacidad autónoma y real de pago del país. Esto le permitió a la Argentina crecer, esto le permitió a la Argentina cumplir regularmente sus obligaciones financieras y esto le permitió a la Argentina no tener sometimiento o condicionalidad alguna por ningún organismo multilateral de crédito. ¿Por qué el Club de París acepta que no sea el Fondo Monetario quien monitoree el cumplimiento del acuerdo? Bueno, porque creo que la estrategia presentada por Argentina es una estrategia razonable y coherente. En primer lugar, por siempre cuando hay una negociación de esta naturaleza hay que discutir varias cosas. Primero, el monto, que es capital más intereses, y hay que ponerse de acuerdo. Segundo, hay que ponerse de acuerdo en el plazo de amortización. Tercero, hay que ponerse de acuerdo en los mecanismos de cómo se va a pagar. Cuarto, hay que ponerse de acuerdo en cuál es el pago inicial. Y la verdad es que esta negociación que llevó adelante Axel Kicillof y todo el equipo económico, que realmente ha sido una negociación brillante y, por supuesto, con el liderazgo de la presidenta, porque la presidenta está en los detalles, discute cada tema, cada centavo que se asigna en términos de modalidad y capacidad de pago,
pero genera un sistema de incentivos muy importante, porque es un plazo original de 5 años, extendible a 7 años más, pero a su vez con un sistema en donde se promueven mecanismos de inversión directa por parte de los países miembros del Club de París que eran acreedores. Entonces, definitivamente el incentivo de mayor nivel de inversión directa por parte de los países acreedores a través de sus empresas, automáticamente puede acortar el plazo y mejorar la capacidad de pago. O sea, en definitiva, la modalidad ha sido muy inteligente. ¿Por qué? Porque la capacidad de pago está fuertemente asociada a la generación de inversiones, a la promoción del comercio exterior y a la generación de empleo. Por lo tanto, esa es la única manera en donde un país puede cumplir regularmente sus obligaciones con la capacidad de pago. Ministro, por todo lo que está contando, efectivamente, y por lo que hemos leído y por lo que le hemos escuchado al Ministro de Economía, fue una negociación trabajosa, extenuante, que podía fallar. Por tantas complicaciones, por tanta complejidad, podía fallar. ¿Con qué expectativas estaban siguiendo desde Buenos Aires esa negociación? Bueno, esa negociación implicó que la Presidenta de la Nación haya podido estar en vela hasta cerca de las 2 de la madrugada, porque no son fáciles ni sencillas las negociaciones. 19 horas parecía que el acuerdo estaba absolutamente cerrado, y después se fueron complicando por otras cuestiones. O sea, la trastienda de una negociación es particularmente compleja, y esto requiere una posición muy clara de los negociadores, con el liderazgo de la Presidenta, para ratificar un compromiso, sí y solo sí sea compatible con la defensa de los intereses del país. De manera que no es una cuestión ni fácil ni sencilla. Lo mismo que lo que significa la participación con los organismos multilaterales de crédito, las estrategias de maximización de financiamiento. La verdad es que Argentina mantiene una posición muy sólida. Por eso muchas veces somos vituperiados por agentes externos y locales. Acá no es casualidad estas operaciones que uno observa de prensa. O sea, acá no hay economistas independientes. Acá hay economistas que responden a grupos económicos poderosos, a grupos mediáticos poderosos o a partidos políticos que son definitivamente financiados por grupos económicos. No hay ningún economista que tenga objetividad e independencia. Tienen raigambre ideológica o tienen simplemente una intencionalidad manifiesta de atacar desmedidamente al gobierno. Por eso es muy bueno que exista un programa como 678 que pone en evidencia lo que han podido afirmar antes y lo que se tienen que decir después. Vamos a cambiar, después tenemos tiempo, vamos a preguntarlo de vuelta, pero tengo que ir al informe prácticamente de fundamentos de la mecánica básica. Clarín apretó y el juez aflojó. Vamos a verlo. Luego de la extorsión de Clarín a la justicia, Vudú fue llamado a indagatoria. Un llamado a indagatoria por parte del juez Lijo, con muchas curiosidades para destacar, ya que se da al otro día del histórico acuerdo con el Club de París, ya que la fecha elegida por el juez es la del 15 de julio, justito 2 días después de que termine el Mundial, y también justo el día en que la Presidenta va a estar en Brasil en la cumbre de los BRICS, y Vudú va a ser presidente en ejercicio. Obviamente los medios opositores estuvieron todo el día con esto e incluso hicieron un buen show con Adrián Ventura en la calle. Qué tiempista el juez, ¿no? Y el juez tiempista en varios sentidos. A vos te llama la atención que justo el día de lo del Club de París saca esto. Tuvimos declaraciones del arco político. ¿Y qué más, Adrián? Palabra del hijo. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Un juez que entiende la política. Yo te voy a contar la historia de este juez. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Infonews, leo textual, una nota exclusiva: Mañeto y Carrió impulsan al juez Lijo para la Corte y a Campagnoli para la Procuración General. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. Un gusto saludarlo, Amado, muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Muy tranquilo, porque esto es algo que nosotros veníamos pidiendo, que tuviéramos un espacio para poder demostrar la inocencia, mi inocencia. ¿Se acuerda que allá por el mes de febrero el fiscal pidió la indagatoria? Y bueno, yo ni 24 horas después me presenté en el juzgado para decirle al juez: acá estoy, si quiere tome mi indagatoria ahora, si quiere cuando usted quiera, pero yo lo que quiero es que esta causa avance rápido porque necesito demostrar mi inocencia. Febrero 2014. El vicepresidente Amado Vudú se presentó esta mañana espontáneamente
en los tribunales de Comodoro Pi frente al juez federal Ariel Lijo. Cuando se retiraba de tribunales, Vudú dijo: quiero que esto se esclarezca rápidamente. Queríamos rápidamente responder y estar a disposición como siempre. Les agradezco mucho la posibilidad de poder informar esto y quiero ofrecerles también, si les parece, que los abogados puedan evacuar cualquier duda que ustedes tengan para seguir adelante. Y repito, lo importante para nosotros es que quede claro al señor juez el máximo de colaboración en cualquier estadio de la causa que esto sea. Así que muchas gracias. Está Amado Vudú en línea. ¿Usted cree que el juez Lijo finalmente lo va a llamar a indagatoria? Como yo dije personalmente, si a mí me llaman a indagatoria, yo voy a ir en el momento cero, presentarme, a hacer todas las cosas que el juez necesite que yo declare, se las voy a declarar. Yo creo que la causa va al ritmo del tratamiento mediático que le da el Grupo Clarín. Parece que hay días que faltan montones de pruebas y hay días que está todo ya terminado. Entonces, yo hace 2 años, más de 2 años, que vengo pidiendo esta instancia para poder explicar la verdad. La investigación que está en curso, y que dicho sea de paso, en ningún momento se detuvo. Hoy leía que algunos representantes importantes de espectro político opositor decían que había que pedir licencia para que la justicia pudiera trabajar. La justicia está trabajando. Y es más, en el mes de febrero, el fiscal de la causa, cuando pidió las indagatorias, él le pidió al juez que llamara indagatoria. Yo ni siquiera esperé eso. Yo al día siguiente, fue un viernes, me presenté en el juzgado para decir: acá estoy, para lo que haga falta, en el momento que haga falta. O sea que nadie, como se pretende decir desde medios opositores, intenta trabar la justicia o parar a la causa. Todo lo contrario, yo lo que estoy pidiendo es que la causa avance rápido. Y demostrar totalmente mi inocencia en cualquiera de las imputaciones que pueda hacerse. Fíjese que no está claro ni siquiera en el auto de llamado a indagatoria cuáles son las acusaciones, así que a mí me da mucha tranquilidad tener una instancia formal para explicarlo. Y la verdad que nunca se le ha podido probar ni siquiera una llamada. No hay una foto. Después de que la mujer de Vandenbreu le dice que eran amigos de la infancia, no hay un testigo, no hay nada, es decir, no hay elementos que los vinculen. Ante tanto pánico y miedo que yo sentía de todo el horror que estaba sucediendo, la verdad que a mí los medios me dieron un lugar de refugio. ¿Dónde encontraste, Laura, protección o cuidado, o te sentiste segura? No, la verdad que las únicas personas que yo siento que me entienden y que, entre comillas, me cuidan, son los periodistas. Que me entienden y que, entre comillas, me cuidan, son los periodistas. ¿Pudo aportar datos sobre lo que tiene específicamente que ver con la empresa Chicone Calcográfica? Yo el tema de Chicone no lo sabía, me enteré por los diarios. Yo leí esta noticia en Clarín, Lo de Chicone fue posterior a nuestra separación y yo realmente no lo sabía, me enteré por los diarios. Esta fue la noticia con la cual abrió el programa de La Nata. El primer día del programa de radio abre con esta, que es una investigación de Viñarsky. Me acuerdo cuando la entrevista a esta mujer, a Muñoz, dice: hola Nico, ¿cómo estás? Así empezó la charla. Está en línea de teléfono la esposa de Vandenbreu. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo te va? Nicolás Wiñaski soy, ¿cómo andás? Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Las únicas personas que yo siento que me entienden y que, entre comillas, me cuidan son los periodistas. Este pedido a indagatoria se da luego de que ayer La Nata pidiera acciones violentas contra 3 jueces y sus hijos. Esta semana hubo mucha revolución alrededor del juez Lijo, el doctor Lijo, que precisamente hoy lo cita indagatoria, con que tal vez no iba a mantener su causa. Creo que son todos rumores intencionados que parten del Grupo Clarín, de Mañeto, buscando condicionar a la democracia argentina como lo ha hecho durante tantos años. Una opereta que se había armado ayer en un diario respecto a que decían que querían apartar al juez Lijo de la causa Chicone. Opereta de aquellas.
que la verdad fue vergonzosa. La Sala 1 de la Cámara Federal es bastante probable que hoy declare inválida la causa Boudou, ¿no? Lo saque al juez Ariel Lijo, que es quien estaba por llamar indagatoria al vicepresidente. Probablemente lo llame antes de que esto pase o no, pero me cansa estar laburando para cosas que en el fondo a nosotros no nos producen ningún beneficio ni ninguna nada. Me da vergüenza que la Sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freiler, Ballestero y Fara, una banda de hijos de puta que manejan a otros hijos de puta que en este caso están en la Sala 1 de la Cámara Federal. Si lo que preguntan es, ¿acabás de insultar a la Sala 1? Sí, acabo de insultar a la Sala 1 de la Cámara Federal, no tengo ningún problema en que me hagan un juicio por injurias, váyanse a la mierda. Ballestero, Fara y Freiler, los tres. Y hoy... Bien, ayer había el programa en pleno brote psicótico, hoy estamos más tranquilos. Están citando, lo decidió el juez Lijo, a Amado Boudou a declaración indagatoria en el caso Chicone. Hoy empezaron a corregir algunas de las cosas que están haciendo mal y tarde. Lijo larga esto 24 horas después del apriete. Y en realidad es que funcionó muy bien ese apriete o esa operación que hicieron, porque al otro día el juez llamó indagatoria al vicepresidente. O sea que si no lo iban a hacer, les funcionó bien la estrategia para acelerar los tiempos. El juez entendió el mensaje rápidamente y hoy, esta mañana, lo citó a indagatoria. El juez entendió el mensaje rápidamente y hoy, esta mañana, lo citó a indagatoria. Pero me da vergüenza la Argentina, me parece que somos un país de mierda. ¿Saben qué? Volteen la causa de Boudou, váyanse todos al carajo. Háganlo claro, o sea, cuenten que esto es la mierda que es. Y no puedo creer, y no, tampoco sé, porque yo hoy no podría decirle, porque no se me ocurre. ¿Qué carajo le digo a la oposición que haga? Hoy hay tres tipos, Fara, Freire y Ballestero, que van a firmar para que Boudou sea presidente de las Naciones Unidas. Bueno, listo, ok. ¿Cómo hago para parar esa firma? No tengo manera. Ahora vos fíjate lo que pasaría si Freire se toma licencia, se va de vacaciones, ¿no? Entonces en el aeropuerto la gente lo putea. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freire a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo puteen en la verdulería, que lo puteen en un hotel de alojamiento, que lo puteen en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. ¿Qué habría que hacer? La gente podría votar distinto. No, pero está bien, es una vez cada 4 años. En el medio de esto, ¿qué carajo hacemos? Y lo que fue más vergonzoso ayer, desde todo punto de vista, triste, penoso, lamentable, vergonzoso, cómo se instigaba a escrachar a los hijos de los jueces de la Cámara Federal. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freire, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. El juez entendió el mensaje rápidamente y hoy, esta mañana, lo citó a indagatoria. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Una pregunta retórica. ¿Estamos en la etapa final del periodismo? Jorge Lanata era el hombre que escucharon. Es el mismo periodista que hizo un programa la semana pasada sobre el bullying en la sociedad argentina. Hoy vamos a hablar en serio, entre otras cosas, del bullying. Dementes hubo siempre, pero lo que no hubo siempre son 15 alrededor pegándole a uno que está en el piso. La Argentina es cada vez más selva y menos país. Y en la selva gana el más fuerte, el más cruel. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freire, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo lo que digo es esto, si la gente permite que esto pase, no son ciudadanos argentinos. Hagamos alguna cosa que no sé cuál es. Veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Démonos cuenta que no estamos haciendo nada, no hacemos nada. Bueno, eso, son las 10:47, este país es una mierda. Hay operaciones de prensa sobre la justicia. Es así de simple. Estamos en contacto ya con el fiscal de la causa Chicone, con Jorge Dilelo. Muchas veces se habla alrededor de casos resonantes de que planean las presiones de distinta naturaleza para un lado, para el otro. ¿Usted en algún momento acusó recibo o pudo haberse sentido presionado? En la vida siempre existen presiones. Cuando en un título de un diario ponen el fiscal pidió, no pidió, debe pedir, presión. Fíjese que hay un llamado a indagatoria que da un plazo de 1 mes y medio, es simplemente para que pueda seguir el escarnio mediático. Yo creo que eligieron la fecha para hacerlo, en la cual hay una noticia muy importante que es la del Club de París.
generar este default. ¿Habla del ministro de Economía? Ver con nosotros. Recién llegado de París. La verdad que ellos mismos también critican cómo la arreglamos, pero lo cierto es que llegamos a un acuerdo de mutua voluntad. ¿Qué importancia tiene entonces, en primer lugar, que como tantas otras medidas que tomó el presidente Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que eligieron la fecha para hacerlo, en la cual hay una noticia muy importante, que es la del Club de París, en la cual el gobierno, su equipo económico, el ministro, la decisión de la presidenta han logrado algo que para la Argentina es muy, muy importante, que es terminar con una deuda en default, pero terminarla en términos que nosotros veníamos diciendo, sin el Fondo Monetario, con plazo de pago, así que yo creo que intentan aguar una fiesta que no la van a poder aguar porque creo que es un tema muy importante para todos los argentinos y que va a tener consecuencias no periodísticas, sino en la economía real, en la vida de los argentinos, cuidando los puestos de trabajo. Entonces creo que las decisiones del juez lamentablemente tienen más que ver con la agenda mediática y con los datos que le fue tirando al diario Clarín que con la realidad de la causa. El juez entendió el mensaje rápidamente y hoy, esta mañana, lo citó a indagatoria. Como vos decías, Adrián, un juez político, o juez que entiende la política, perdón. ¿Usted podría no presentarse por la cuestión de fueros y eso? No sé si podría o no, pero no lo voy a hacer. No me importa si puedo o no presentarme. Yo me voy a presentar porque soy inocente y quiero demostrarlo y quiero terminar con toda esta operación mediática. Tengo una pregunta, capitán. Si yo digo que la Nata, el libanés La Nata, el acosador de niños La Nata, llamó indagatoria al vicepresidente de la Nación, ¿estoy mintiendo? Está aproximándose a la verdad, porque en realidad un manual de procedimientos de operación de prensa y o extorsión mediática es una prueba palmaria evidente que es esto, digamos. Esto es a confesión de partes, relevo de pruebas. Creo que definitivamente se ha tratado de un fenomenal proceso de operación de prensa asociado a una extorsión mediática para lograr un objetivo final. Y este objetivo final se inscribe en algunas cuestiones que necesariamente tenemos que plantear. Primero, una diputada nacional que dice que el juez Lijo tiene que ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y que Campagnoli tiene que ser procurador. Esto verdaderamente es una estrategia de degradación de la justicia. La verdad es que uno tiene que observar con mucho estupor estas manifestaciones porque la verdad es que estoy absolutamente anonadado por lo que son capaces de decir y ni me imagino lo que pueden ser capaces de hacer en ejercicio de gobierno. Primera cuestión. Segunda cuestión. Han elegido una estrategia, primero, para minimizar el impacto de lo que significa un acuerdo estratégico para Argentina con el Club de París y obviamente también el juez, que tiene todas las posibilidades de citar indagatoria la próxima semana. ¿Por qué no lo hace? Lo hace precisamente el 15 de julio. ¿Por qué razón? Primero porque es una fecha muy importante para Argentina. La presidenta va a estar en Fortaleza. A cargo de la presidencia va a estar el vicepresidente Amado Boudou. Y es el mismo vicepresidente que va a ser convocado a una indagatoria. Entonces, no es casualidad. Tratan de operar muy claramente. O sea, conformar la demanda del Grupo Clarín. Por supuesto, digo, esto es una operación mediática promovida por el Grupo Clarín que extorsiona a los jueces, porque este es el tema central. El poder siempre ha sido motivo de debate, discusión y disputa en el mundo. Pero hay un poder que tiene que ser claramente diferenciado. Hay un poder visible y hay un poder invisible. El poder visible somos nosotros, políticos que nos sometemos a la voluntad popular en forma periódica. La voluntad popular en democracia implica que el pueblo elige para gobernar. Esto significa administrar temporariamente el Estado. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de la vida, el patrimonio de los ciudadanos. Entonces, lo que es importante observar es que hay otro poder que es invisible. Un poder invisible que no está sometido a la voluntad popular, un poder invisible que tiene dos pilares, los grupos mediáticos concentrados y el Poder Judicial, que por rara coincidencia y casualidad no están sometidos a la voluntad popular, sino a la voluntad de un mandante. Entonces, me parece que esto es una cuestión que debe observarse con mucha preocupación. ¿Cómo extorsionan a los jueces? ¿Usted sabe lo que significa para un fiscal o para un juez que un grupo poderoso de esta naturaleza
le ponga titular en los diarios, opere todo el día con TN, promueva sus sicarios mediáticos a través de radio y televisión y diario, amedrentando a sus hijos y familiares. Usted sabe que ellos saben muy bien que nosotros no le tenemos miedo, que nosotros somos capaces de afrontar y enfrentarlos políticamente con la verdad, porque nosotros tenemos el coraje suficiente y nos sometemos a la voluntad popular en forma periódica. Por eso se agarran con los jueces, que en definitiva son genuflexos a sus intereses y a su vez usan claramente a otros opositores políticos que le tienen miedo. Le tienen miedo que nosotros no le tenemos. Entonces, la verdad es que yo valoro mucho el coraje que ha tenido nuestra presidenta, porque ha tenido el coraje de promover un debate democrático con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que felizmente se tiene que llevar a la conclusión final, pero ellos lo demoraron 4 años con la connivencia del Poder Judicial. Y a su vez, nadie es capaz de enfrentar y aceptar claramente la defensa legítima de los intereses nacionales y las convicciones como lo hizo este gobierno. Se sometió al escarnio mediático de este grupo de un modo agresivo. Este grupo nos tira titulares todo el tiempo, opera a través de la cadena de noticias, opera a través de los canales abiertos, pero también es bueno que el pueblo argentino sepa cómo lo hicieron, porque con papel prensa, con las manos ensangrentadas de su alianza con la dictadura militar, lo que hicieron fueron precisamente acrecentar su poder, porque el monopolio de la prensa le permitió integración vertical para acumular dinero y a su vez prohibir la competencia porque racionaban el papel a la competencia. Entonces se hicieron poderosos como medio de comunicación para lograr un monopolio mediático. Después, con eso, extorsionaron a los gobiernos para comprar a precio vil canales abiertos. Y después usaron el fútbol, que ahora, a través de otros sicarios mediáticos pretenden denunciarlo. ¿Saben para qué? Para extorsionar a los dueños de cable y hacer la concentración más voluminosa en términos económicos. ¿Y saben para qué? Para extorsionar a los gobiernos, para quedarse con las compañías telefónicas que este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se lo impidió. Entonces, lo que querían, y esto el pueblo argentino lo tiene que saber, lo que querían era una concentración de la voz, la imagen y datos en Argentina, porque querían el monopolio de la TV digital, querían el monopolio de las compañías telefónicas, y lo que querían era realmente manejar y digitar el poder, poner a los presidentes y no respetar jamás la voluntad del pueblo, sino simplemente, y lo único que persiguen como siempre, es el poder económico y quedar y concentrarse con la riqueza y obviamente lograr impedir siempre el desarrollo equitativo del país. Por eso yo creo que es muy bueno este debate en la Argentina. Y querían la impresión de los billetes, ¿no? Por supuesto, querían también toda la impresión de los billetes. Por eso, esto es un debate muy interesante en términos de amplitud y pluralidad. Lo que les tiene que quedar en claro, también a la oposición política, porque no solamente lo que pretenden es dañar al oficialismo o a los que tenemos ejercicio de gobierno. Van por ellos, van por el país también. Que no sean utilizados para esa finalidad. Por eso yo creo que es muy bueno pensar que finalmente en la democracia también es bueno pensar quiénes son los dirigentes que tienen fortaleza anímica, espiritual, coraje, hidalguía y honestidad intelectual. Porque la verdad, hay que tener honestidad intelectual y coraje para afrontar los desafíos que esto implica. Porque todos nosotros tenemos familia, ¿eh? Sí. Todos nosotros tenemos hijos, ¿eh? Y todos nosotros nos sometemos al escarnio permanente de estos personajes. Pero la verdad siempre triunfa. Y por eso nosotros luchamos por lo que luchamos. Porque hay una cuestión muy importante. Para luchar por un objetivo, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que estar convencidos. Nosotros estamos convencidos, pero ellos solamente los pretenden convencer por plata. A ver, Moyano. Sí, vincular las dos cosas, porque me parece que en el caso de la llamada causa vudú, que así la presentan, está clarísimo el rol de Clarín como grupo económico, ¿no? Usted lo explicó recién con claridad. La nota decía en el informe, ¿qué le digo ahora a la oposición que haga, ¿no? Como una especie de mandante. En el caso de lo del Club de París,
no está tan claro. Usted varias veces mencionó cosas como agentes externos y locales, economistas no objetivos, el establishment, usinas opositoras. Y en el caso de lo del Club de París, lo que pasa, por lo menos estos días que empezamos a ver, es que los medios internacionales dan cuenta del acuerdo con los beneficios para la Argentina. Muchos dirigentes opositores de la Argentina dan muestras de que están a favor de ese acuerdo y no se montan a este discurso, bueno, lo que ya hemos conversado. Salvo algunos operadores muy puntuales, tipo José Luis Espert, o estos personajes que uno más o menos conoce, que se montan en la furia o en la mecánica de lo que haría el Grupo Clarín con el caso Vudú. Yo lo que quiero es que usted, así con la misma claridad con la que recién explicó cómo funciona Clarín como grupo económico en la causa Vudú, nos pudiera explicar quiénes son esos poderes, digamos, porque no es la oposición. Acá siempre vamos con esto de la Corpo y la Opo. Bueno, en este caso el Club de París no es la Opo, sería la Corpo. ¿Quién es la Corpo de lo del Club de París? ¿Y por qué les molesta tanto que la Argentina haya llegado a ese acuerdo? Porque todavía no termina de quedar claro por qué molesta tanto ese acuerdo con el Club de París. Bueno, en el caso concreto de los niveles de carácter nacional, todo éxito en la acción de gobierno les molesta, porque esto genera un horizonte muy importante en virtud de por lo menos tres cuestiones centrales. Primero, demuestra que la Argentina tiene voluntad y vocación de pago, sobre todo sobre obligaciones contraídas por otros gobiernos, y garantiza la continuidad jurídica del Estado. Segundo, genera las condiciones desde la gestión para promover un mensaje muy claro en el ámbito internacional respecto a la acción que promueven los fondos buitres. La verdad es que los fondos buitres representan el 1% de los acreedores no adheridos al canje voluntario de deuda de la República Argentina. Ese 1% en definitiva es adquisición de títulos en default, o sea, posteriores al proceso de declaración del default de Argentina, y que en definitiva promueven una acción deliberada en el Congreso de los Estados Unidos, ante senadores y diputados, ante los estados de Estados Unidos y ante una acción de desprestigio sistemático con la República Argentina. La inversión que han realizado en medios de comunicación, en periodistas, en analistas, para denostar la Argentina, que lo único que hacía era defender sus intereses desde una perspectiva soberana. Lo que ha hecho primero el presidente Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner es respetar la Constitución. Artículo 75, inciso 8 de la Constitución, y en virtud de ellos las leyes que reglamentan su ejercicio, respetando las atribuciones del Congreso. Entonces, ese es un segundo elemento muy importante y distintivo desde el punto de vista de lo que significa la valoración de la actitud de Argentina. Y en tercer lugar, a mí me parece que todo lo que signifique para Argentina resolver esta instancia implica una perspectiva muy fuerte en términos de influjo de capitales, financiamiento para el desarrollo de todo lo que significa exploración y explotación de petróleo y gas, desarrollo de inversiones mineras, agroalimentarias, desarrollo industrial. ¿Eso qué significa? Más inversión, más producción de bienes y servicios, más empleo, más exportaciones. Eso significa más tasa de crecimiento, eso significa obviamente un progreso que el país anhela. De manera que entiendo que lo que siempre les queda claro a los opositores, tanto de grupos económicos poderosos o grupos políticos, es que cualquier acción del gobierno que signifique resolver los problemas y que posicione al país en una perspectiva de crecimiento, expansión del empleo y mejoramiento de las perspectivas de progreso, les cae mal a estos grupos, porque estos grupos trabajan otra hipótesis y trabajan otras ideas, y obviamente... Qué lindo que lo dijo, trabajan otra hipótesis. No, claro, no, pero dijo, aparte cuando uno, uno observa, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. ¿Ustedes vieron lo que hacen los candidatos opositores? Dicen, vamos a eliminar o bajar las retenciones. Ahora, lo que es interesante es sacar las cuentas. ¿Saben cuánto significa eso? 78.000 millones de pesos menos. ¿Saben qué significa 78.000 millones de pesos menos? No tenemos ni para el pan. No, el problema central es que las provincias, porque ellos dicen, vamos a defender el federalismo.
Bueno, eso significa 12.000 millones de pesos menos a las provincias argentinas. Eso significa, vamos a bajar la inflación. Y saben que las medidas que tienen, que es eliminar subsidios, eliminar retenciones, etcétera, implicaría una inflación del 5% mensual. O sea, es tal la irresponsabilidad de las propuestas que elaboran los candidatos de la oposición que la verdad da verdadero pavor. Tenemos que hacer un corte. Después de este corte vamos a ver un informe que tiene que ver con los preocupantes pedidos de violencia que hacen algunos que se llaman periodistas en los medios argentinos. Vamos a hacer el corte y ya venimos. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. En 1993 se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, creando las conocidas AFJP. Una privatización que permitió, entre varios abusos, que se cobraran comisiones del 40% sobre los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Hoy, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en solo 6 años, los ahorros crecieron un 300%. Así, los argentinos nos ahorramos 36.000 millones de pesos de comisiones, que hoy vuelven a la gente en inversión social, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, logrando la cobertura en seguridad social más grande de nuestra historia. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación.